Bienvenido una vez más a esto que llamamos Delivery de AT. El día de hoy, como siempre, vamos a estar analizando el mercado, vamos a estar viendo desde el punto de vista del análisis técnico qué oportunidades podemos encontrar y obviamente para encontrarlas vamos a tener que definir primero un contexto, ¿no? Y el contexto nos lo va a dar el S&P 500, es nuestro índice de referencia que a través de su ETF, el SPY, vamos a poder analizarlo y también les comento que ustedes lo pueden operar desde Argentina a partir de los instrumentos que llamamos CDRs, ¿eh? Así que el S&P 500, en este caso el SPY, también se puede operar en Argentina por CDR si estás interesado en hacerlo. Y obviamente vamos a arrancar con lo que es el análisis. Fíjate que estábamos dentro de un canal alcista acá marcado en celeste y pudimos dibujar dentro de este canal alcista otro más pequeño, más de corto plazo, que llegó al techo de ese canal, ¿no? Fíjate acá el 15 de junio y acá estaban todos festejando, había mucha energía y alegría en el mercado, pero finalmente me parece que ahora estamos en tiempos de corrección, ¿no? Fíjense la última vela igualmente, acá debe haber algún tipo de error en el gráfico porque, bueno, esa vela es inusual, no creo que sea representativa de las operaciones en el S&P 500, así que no la vamos a tener en cuenta, ¿no? Debe ser un error de TradingView. Así que vamos a pasarlo por alto, pero lo que sí podemos ver es que pudo recuperar lo que es la media móvil de 21 periodos, el S&P 500, que la había perdido, por ejemplo, el lunes 26, ¿no? Arrancaba la semana y perdíamos la media móvil de 21 periodos y parecía que ya la corrección del mercado se había consolidado. Pero lo que les quiero decir es que también tenemos datos negativos, ¿no? Tenemos datos de que podría llegar a continuar la corrección y podría profundizarse un poquito más, ¿no? Porque, bueno, porque por el lado de el Concord, por ejemplo, no te dio compra, no se pudo poner del lado de la compra el Concord. Si bien se acercó, no pudo llegar a lo que es la media móvil del indicador, así que no la pudo pasar al alza y no nos representó una señal de compra. Por el lado del MACD, fíjate que teníamos histogramas negativos crecientes, que el último fue decreciente, el del martes, pero nuevamente el de hoy miércoles fue creciente, así que pareciera ser que sigue la baja en el mercado o la corrección, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista del RSI tenemos lo que es una divergencia. Fíjense que estábamos en zona de sobrecompra y el máximo del jueves pasado fue mayor en el RSI que el máximo del martes, ¿no? Y si nosotros vamos al gráfico, eso no fue así, por lo menos el del jueves fue menor que el del martes. Así que esto se llama una divergencia bajista. ¿Por qué bajista? Bueno, porque el RSI nos marca esa dirección bajista mientras que el gráfico no lo hace, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una divergencia bajista que podría ser indicación de que vamos a ir a buscar precios un poquito más abajo, ¿eh? Eso por el contexto. Igualmente vamos a repasar lo que es el VIX, el índice de volatilidad representado en el S&P 500, ¿no? En el índice S&P 500, y acá tenemos la famosa cuña bajista en el VIX, que es una figura que se viene repitiendo bastante seguido dentro de este índice de volatilidad, y lo que podemos ver es que podemos proyectar desde el máximo de la figura hasta donde nosotros creeríamos que se podría empezar a romper la figura. Por ejemplo, a partir de acá, el 66,86% al alza, que significó esta suba de acá, ¿cierto? Entonces la podríamos proyectar, y si la proyectamos nos da que cerca de los 20 puntos debería estar el VIX cuando rompa esta cuña bajista de resolución alcista. Así que, como ustedes saben, el VIX es contrario a lo que pueda pasar en el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque al mercado no le gusta la volatilidad, ¿no? Prefiere que esté baja, que esté reducida la volatilidad en el mercado para ir a buscar precios un poquito más arriba, ¿no? En cambio, si hay mucha volatilidad, los inversores no saben bien qué hacer y prefieren quizás ir a buscar instrumentos más seguros, instrumentos de renta fija, por ejemplo. Entonces, bueno, si sube la volatilidad, generalmente baja lo que es el S&P 500 en el mercado. Así que esto podría llegar a ser una señal negativa. Acá lo que vemos es que se pudo poner por encima de lo que es la media móvil de 21 periodos, pero rápidamente la perdió a la baja, consecuentemente con los últimos
las últimas ruedas que estamos teniendo como una recuperación de la corrección, ¿no?, que vimos desde el lunes. Así que podría llegar a ser interesante esta zona que les marco en los 13.38. Fíjate que es una zona de soporte que viene de mucho más atrás, ¿no?, por esta zona. Así que es importante tener en cuenta esa zona también, ¿no?, como para iniciar nuevamente el recorrido alcista dentro del VIX, lo cual sería bastante negativo para el mercado en general, ¿no? Y entendiendo esto como el contexto, vamos a ir a pasar a identificar oportunidades en el mercado, porque tanto en tendencias alcistas como en tendencias bajistas, nosotros podemos identificar esas oportunidades en el mercado y podemos ver qué es lo que está sucediendo para adelantarnos a lo que vaya a suceder en el futuro, ¿no? Y acá la primera que les traigo es Telefónica, obviamente de España. Fíjense que vienen dentro de un canal alcista bastante respetado, ¿no?, desde octubre del año pasado, fíjate, hasta los máximos de abril, ¿no? Y nosotros marcamos ese movimiento alcista con este retroceso de Fibonacci para tratar de encontrar posibles soportes. Y un posible soporte es la zona del 0,382 del retroceso de Fibonacci, ¿no?, que es esta línea de por acá. Y lo que vemos es que efectivamente pasa por esa zona lo que podría llegar a estar siendo el piso de este movimiento alcista, bajista, de esta corrección, ¿no? Y fíjate que también pasa lo que es la media móvil de 200 periodos, ¿no? Y fíjate también cómo esta zona, la zona de los 38,2 del retroceso de Fibonacci, también fue una zona interesante como para entender de soporte o de resistencia en algún que otro momento, ¿no? Por ejemplo, este momento de enero, después este momento de febrero y después este de marzo, ¿no? Así que podría llegar a ser un piso interesante lo que es esto que estamos viviendo en junio, ¿no? Y podría empezar a buscar precios un poquito más arriba siempre y cuando pueda pasar lo que es la media móvil de 21 periodos. Fíjate que desde que inició la corrección y se puso bajista, no la puede pasar, no la pudo pasar acá, no la pudo pasar acá tampoco, acá intentó varias veces y no lo pudo pasar, así que podría llegar a ser interesante ir a buscar precios un poquito más arriba, por lo menos para cerrar este gap bajista que dejamos en esta zona, ¿no? ¿Cómo vienen los indicadores? Fíjate, desde el punto de vista del Concord te dio compra el martes pasado, es decir, ayer, ¿no? Así que muy pero muy interesante desde ese punto de vista, todavía sigue alcista. Por el lado del MACD, fíjate, te está dando compra el día de hoy, lo cual es bastante interesante. Y lo que tiene que ver con el RSI está pasando exactamente lo mismo. Estaba en zona de sobreventa, subió al alza y fíjate que quebró al alza lo que es la media móvil del indicador. Así que podría ir a buscar precios un poquito más arriba tranquilamente. Por el lado de Embraer, ¿no?, es otra, pasamos de España a Brasil, ¿no?, que es una empresa que se dedica a la fabricación de aviones, está en la industria aeronáutica, y lo que podemos ver es que estábamos dentro de una tendencia alcista, dentro de un canal alcista bastante respetado. Si bien tuvimos alguna que otra filtración acá por enero, fíjate que acá tuvimos otra en lo que fue una sobreexageración del movimiento demarcado por este doble techo que tenemos acá desde el máximo del 31 de marzo y también el máximo del 14 de abril. Así que a partir de ahí la figura que tenemos chartista es una figura de doble techo. Fíjate que quebró a la baja lo que es la neckline y empezó nuevamente su recorrido a la baja, frenando en el piso del canal alcista que había quebrado anteriormente, ¿no es cierto? Entonces se vuelve a validar ese canal alcista y fíjate que fuimos desde el techo, o desde mucho más arriba que el techo, al piso, y desde el piso obviamente otra vez al techo, ¿no? Y lo que podemos hacer con este movimiento alcista es marcar los retrocesos de Fibonacci para encontrar donde pudiera encontrar un suelo, ¿no? Y el suelo lo estaría encontrando en lo que son los 61,8, ¿no?, del retroceso de Fibonacci. Y marcando lo que es la extensión de Fibonacci basada en tendencias, podemos meter dentro de todo este movimiento alcista el análisis de también el retroceso y nos da una zona objetivo del 61,8% en los 16,76 dólares aproximadamente, que no es para nada poco, digamos, el recorrido que le queda a Embraer por subir, ¿eh? Así que podría llegar a estar interesante. Por el lado de los indicadores, fíjate que el Concord ya empezó a dar la vuelta, bajó bastante en esa corrección que tuvimos del mercado y comenzó nuevamente a marcar unos nuevos máximos en lo que son los histogramas del Concord, y hay manos grandes que están empezando a llevar papeles. Todavía no te da compra, pero es una buena señal. Y por el lado del MACD, fíjate que tenemos histogramas negativos crecientes que ahora están siendo decrecientes. Todavía no se cruzan obviamente las
las medias móviles del indicador, pero podría llegar a ser interesante monitorearlo. Y por lo que tenemos en el RSI también, ¿no? Perdió lo que es la media móvil del indicador a la baja, y ahora puede ser que la zona de los 37,65 sea una zona de suelo para ir a buscar más arriba, ¿eh? Así que hay que seguirlo muy de cerca a Embraer, porque podría llegar a despegar, ¿no? Haciendo una alegoría a su negocio, ¿no? Podría llegar a despegar como un avión, digamos, ¿no? Así que vamos a meter otra, por ejemplo, Río Tinto, ¿no? Que si te interesa invertir en lo que es el litio, tengo obviamente lo que es una publicación en Instagram que te puede llegar a interesar. @LozanoNahuel es mi Instagram para que vayas a ver esa publicación de cómo invertir en el litio desde Argentina. Y obviamente desde CDRs y desde acciones, ¿no es cierto? Así que vamos a analizar Río Tinto, que venía en una tendencia bajista dentro de un canal bajista. Y lo que podemos encontrar es que a partir de la zona de mayo, por ejemplo, del mes de mayo de este año, pudimos empezar a retomar la senda alcista, quebramos lo que es el canal bajista. Y ahora estamos en esta zona, ¿no? La zona de los 0,5 de Fibonacci, no sé si se ve por ahí. El 0,5 de Fibonacci de todo este movimiento alcista. ¿Y qué pasa? Acá tenemos el techo del canal bajista, que antes era una resistencia fuerte. Fíjate, en esta zona no lo pudo pasar, en esta zona no lo pudo pasar tampoco. En esta zona ya sí lo pudo pasar y lo pudo quebrar al alza, y como toda resistencia se transforma en soporte, esta zona podría llegar a ser también un soporte dinámico en el precio, como también lo es la media móvil de 30 periodos que tenemos acá marcado en azul, ¿no? Así que podría llegar a ser interesante entender que el 0,5 de Fibonacci, la media móvil de 30 periodos y también lo que antes fue resistencia y ahora es soporte del canal bajista, me parece interesante como para que vaya a buscar precios un poquito más arriba. Todavía es prematuro para definirlo, pero podría llegar a ser una buena oportunidad en el mercado. Fíjense que desde el punto de vista del Concord todavía le falta bastante, no te dio compra por ahora, en caso de que te dio venta obviamente desde el 22 de junio, todavía no te vuelve a dar compra. Y por el lado del MACD, fíjate que pierde las medias móviles del indicador e inician lo que es el primer histograma negativo el lunes, ¿no? Así que todavía estamos dentro de esa corrección, ¿no es cierto? Y lo que es, por ejemplo, el RSI también, ¿no? Así que es un poco prematuro para definirlo, pero si empieza a tener buenos rendimientos en las próximas jornadas, podría llegar a ser interesante también, ¿no? Vamos a pasar con la siguiente, que es Disney, ¿no? Todo el mundo conoce a Disney, ¿no? Sus películas, su plataforma de streaming, que ahora tiene una plataforma de streaming que es muy buscada también para los que tienen hijos, por ejemplo. Resulta bastante interesante también adquirir esos servicios. Y lo que tiene que ver con las acciones, fíjense que estábamos dentro de una tendencia bajista, bastante lateral, bajista lateral, diría yo, dentro de un canal, ¿no? Bajista. Y lo que pudiéramos marcar es que dentro de esa figura tenemos lo que es una cuña bajista de resolución alcista. Fíjense, desde este máximo pasando por este otro y este mínimo pasando por este otro, ¿no es cierto? Entonces en naranja acá tenemos marcada la cuña bajista de resolución alcista, que podríamos proyectarla. Fíjense que no lo tenía proyectado. Vamos a marcarla como línea de información. Por ejemplo, desde acá más o menos es el inicio del movimiento. Y lo que podríamos hacer es trasladarlo a esta zona, ¿no? Para mí el suelo fue en este lugar porque tenemos este doble suelo. Fíjate, acá el 30 de mayo fue el mínimo, que ahora también se viene a respetar el 26 de junio, ¿no? El viernes pasado. Y me parece que acá tenemos un doble suelo con una tendencia bajista ya cumplida. Fíjense, marcamos el movimiento bajista, su corrección alcista, esto con el... lo que es la herramienta de extensión de Fibonacci basada en tendencias. Marcamos el movimiento bajista, la corrección alcista y el posible objetivo bajista en el 61,8% de Fibonacci, y nos marca esta zona, ¿no? Esta línea verde que tenemos por acá, así que coincide también ese dato. Ahora, lo importante es que se tendría que subir a los promedios móviles de 21 y de 30 periodos para darme un poco más de seguridad de que vaya a ir a buscar cerrar ese gap alcista bajista que dejó sin cerrar, ¿no es cierto? Pero podrían llegar a ser precios interesantes. Desde el punto de vista de los indicadores, acá tenemos lo que es el Concord. Fíjate, te dio venta el 20 de junio, todavía no se pudo recuperar, pero sí que ya bajó bastante, ¿no es cierto? Ya no estamos tan arriba como para
pensar que es más probable ir a buscar ventas que compras. Todo lo contrario, estamos bastante cerquita del nivel de cero y es quizás más probable que vayamos a buscar compras en vez de ventas, ¿no es cierto? Entonces por el lado del Concord estamos de esa manera, y por el lado del MACD fíjate que tenemos histogramas negativos crecientes que ahora están siendo decrecientes, lo cual eso es importante porque se están acercando al nivel de cero. Acá te dio compra en lo que es el 5 de junio, te dio venta, ¿no? Venta de una corrección el 21 de junio, y podría ser que en los próximos días, en las próximas jornadas, te dé señal de compra para ir a buscar precios un poco más arriba de lo que es el MACD. Por el lado del RSI, fíjate que estábamos cerquita de la zona de sobreventa, pudimos irnos al alza, la zona de los 50 puntos se nos hizo difícil, volvimos a perder lo que es la media móvil del indicador, y ahora podría llegar a ser que estemos empezando lo que es un canal alcista. Fíjense que podríamos marcar esta zona de acá con esta zona de acá y esta de acá. También se puede hacer análisis chartista lo que son los indicadores, y fíjate, acá tenemos lo que es una figura. Acá tenemos un hombro, acá tenemos una cabeza y acá tenemos otro hombro, ¿no? Que nos definía que íbamos a buscar precios más abajo. Así que hay que tener muy pero muy en cuenta lo que es el análisis chartista también dentro de los indicadores, porque acá nos estaban avisando que había una figura de hombro, cabeza, hombro en el RSI para ir a buscar precios mucho más abajo. Vamos a ir con la siguiente, que es Sony, por ejemplo, una empresa que todos conocemos. ¿Quién no tuvo de esos televisores grandes de tubo? Sony, yo tenía en casa, era una masa. Fíjate acá, dentro de un canal alcista bastante importante, o si no, Sony Ericsson, ¿no? Pero creo que esa es otra empresa, eso después se los voy a buscar y se los confirmo. Dentro de un canal alcista, lo que es Sony, y fíjate, acá tenemos el canal alcista que fue quebrado a la baja, ¿no? Fíjate, acá el 22 de junio fue quebrado a la baja, esto ya lo podemos sacar, fue quebrado a la baja, y acá lo que está sucediendo es que pareciera ser que la media de 120 periodos es un soporte en el precio, porque llegó exactamente hasta ese lugar y está empezando a rebotar al alza. Así que pareciera ser interesante esa zona. Después también tenemos una zona muy importante en lo que es el 0.618 del retroceso de Fibonacci de todo el movimiento alcista anterior, ¿no? Que podría llegar a ser interesante porque antes fue zona de resistencia en esta zona, acá también, y también zona de soporte en esta parte de acá y esta parte de acá. Así que pudiera llegar a ser zona de soporte nuevamente, ¿no? Por el lado de los indicadores, fíjate que ya bajó bastante el Concord, ya descomprimió bastante, estábamos muy cerquita del nivel de cero. Fíjate, las manos grandes del mercado que antes vendían ahora están empezando a comprar papeles. Así que muy pero muy interesante lo que es el Concord de Sony, ¿no? Todavía no te da compra, pero ya está empezando a ir a buscar precios más arriba. Por el lado del MACD, fíjate, el primer histograma negativo decreciente, ¿no es cierto? Veníamos con histogramas negativos crecientes, ahora el primero que está siendo decreciente se acerca al nivel de cero. Y por el lado del RSI ya bajamos bastante, estábamos muy arriba por encima de los 50 puntos y ahora ya estábamos cerca de los 33, cerca de la zona de sobreventa en los 30 puntos. Así que podría llegar a ser interesante ir a buscar nuevamente un movimiento al alza siempre y cuando se suba lo que es la media móvil del indicador. Todavía son oportunidades como para ir viendo, no te digo que vayan ya a explotar. Ten en cuenta que el contexto que vimos es negativo en cuanto a que estamos todavía dentro de la corrección del mercado. Y también esa corrección se puede proyectar, se puede extender un poquito más, ¿no es cierto? Entonces ten en cuenta eso también. Vamos a ir con la siguiente, que es una local, YPF, que me parece muy pero muy interesante para lo que es el mediano largo plazo, ¿no? Me parece muy pero muy interesante porque, más que nada para el mediano plazo, porque tenemos un movimiento alcista bastante importante que pudo quebrar niveles importantes, por ejemplo esta resistencia estática que teníamos acá en los 12,75, también esta resistencia dinámica que venía desde un máximo de 2014, la pudo quebrar al alza, y ahora lo que me pasa, digamos, con YPF, lo que me parece que va a suceder es que vamos a ir a hacer lo que es el famoso throwback, ¿no? Ir a buscar lo que se rompió anteriormente, como puede ser este soporte estático en los 12,75, o también la resistencia dinámica de 2014, que ahora va a ser soporte dinámico más o menos en los $13. Así que podría llegar a estar por ahí el objetivo de toda esta corrección de YPF. Así que habría que estar atentos porque podría llegar a ser interesante empezar a juntar papeles en esta
zona, todavía no pierde lo que es la media móvil de 21 periodos, lo cual de corto plazo me significa que está todavía alcista. Vamos a ver qué es lo que sucede, si la termina perdiendo y va buscando esa zona de 12,75 o 13 dólares, o es que rebota inmediatamente en lo que es la media móvil de 21 periodos. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Indistintamente de lo que pase, lo que podemos plantear es una extensión de Fibonacci basada en tendencias, en la tendencia alcista que vimos anteriormente, este movimiento y la posible corrección que yo la planteo hasta esa zona, ¿no? Hasta los 12,75. Y ese objetivo nos lo da en el 61.8, cerca de los 16 dólares, ¿no? Así que podría llegar a ser interesante, si es que en algún momento vemos a YPF en esta zona, poder ir a buscar precios un poco más arriba. Por el lado de los indicadores, fíjate que ya te dio venta, ¿no? Lo que es el Concord. Fíjate que ya la media móvil del indicador está por encima de los histogramas y hay muchas manos grandes vendiendo, ¿no? Esto me incita a pensar que, bueno, va a haber precios un poquito más abajo, ¿no? Estamos dentro de la corrección, todavía no finaliza. Por el lado de el MACD pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos histogramas positivos crecientes que ahora están siendo decrecientes y nos acercamos al nivel de cero ante una posible ante un posible cruce de las medias móviles del indicador, ¿no? Lo cual nos daría señal de venta. Así que, bueno, guarda con eso. Y por el lado del RSI, fíjate también, ¿no? Estábamos en una zona alta, en una zona de sobrecompra. Perdimos lo que es la media móvil del indicador y lo lógico es que vaya a descansar un poquito más, ¿no? Subimos bastante en lo que es en este rally alcista desde mayo a junio, ¿no? Así que bueno, lo lógico y normal sería empezar un descanso. Vamos a ver la otra, Coca-Cola, ¿no? Una empresa que quién no toma Coca-Cola, ¿no? Bueno, hay gente que no le gusta la Coca-Cola, pero bueno, la mayoría somos fanáticos. Yo en mi caso soy fanático de la Coca-Cola, así se ven también los resultados, ¿no? De ser fanático de la Coca-Cola, tener un par de kilos de más. Así que bueno, vamos a estar atentos a lo que pueda pasar en las acciones de Coca-Cola, que obviamente son una empresa de consumo defensivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que al que toma Coca-Cola siempre toma Coca-Cola y va a elegir Coca-Cola por encima del resto de las marcas. Y esto es un valor muy pero muy positivo a la hora de buscar inversiones, a la hora de analizar una empresa, ¿no? Una acción de una empresa. Esto es un valor muy pero muy positivo. Por eso se considera que es una empresa de consumo defensivo, como otra podría ser Walmart, por ejemplo, una empresa de consumo defensivo, porque ¿quién no va al supermercado? Todo el mundo vamos al supermercado para poder comprar comida para sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces es una empresa que su negocio tiene una demanda muy pero muy importante y muy arraigada en lo que es la sociedad, más que nada también en la sociedad yankee, ¿no? En los Estados Unidos. Así que es muy interesante entender por qué son de ese sector, ¿no? El sector de consumo defensivo. Y yendo al análisis, lo que podemos ver es que estamos dentro de un soporte dinámico de 2022, desde 2020, desde el Corona Crash, que es muy pero muy importante y muy respetado. Fíjate, acá lo respetamos casi que a rajatabla en lo que fueron los mínimos de mayo y de junio, ¿no? Y fíjate que también en los mínimos de octubre. Así que me parece un soporte muy pero muy interesante, y fíjate que la vela del día de hoy está terminando justo en esa zona. Así que me parece muy pero muy importante ir a buscar precios a partir de ahora un poquito más arriba, ¿no es cierto? Ten en cuenta que igualmente ya el 25 de julio viene el balance, pero falta bastante. Por el lado de lo que es los indicadores, todavía no te da venta, pero me parece que estamos en un lugar de soporte, ¿no? Como para empezar a tener nuevamente un rally alcista, indistintamente si te da venta y después te vuelve a dar compra, ¿no? Por ahora sigue alcista. Y por el lado del MACD, fíjate que se pueden marcar histogramas positivos que eran crecientes y ahora están siendo decrecientes. Nos acercamos al nivel de cero, pero podría haber una mague, ¿no? Si esto sale al alza, podríamos tener nuevamente histogramas positivos crecientes, ¿no? Si es que finalmente este soporte es respetado. Y por el lado del RSI, sí, ya te dio venta. Fíjate, no estábamos en zona de sobrecompra, pero sí cruzó el RSI por debajo de la media móvil del indicador, ¿eh? Así que podría ir a buscar un poquito más abajo y nuevamente salir al alza. Vamos a ver si nos queda otra. Sí, tenemos las mineras. Tenemos Barrick Gold, por ejemplo, que es una empresa que se dedica a la extracción de minerales preciosos, como puede llegar a ser el oro. Así lo referencia su nombre, ¿no es cierto? Y
puede ser un gran momento de estar invertidos en las mineras, en el oro. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros consideramos que va a haber una corrección de mercado, ¿no? Bueno, qué mejor refugio que lo que es el oro, ¿no es cierto? Que se denomina como un refugio de valor, el oro. Entonces, cuando las papas queman, mucha gente suele ir a comprar, por ejemplo, barras de oro. En este caso, estamos comprando una empresa que se dedica a la extracción del mineral y obviamente su actividad hace que su cotización en bolsa esté muy, pero muy relacionado con lo que es el precio del mineral, ¿no es cierto? Y fíjate que Barrick Gold todavía no se puede subir a la media móvil de 21 periodos, si bien viene dentro de un canal alcista bastante importante y bastante respetado, todavía no se puede subir a la media móvil de 21 periodos. Si bien estábamos en el suelo, me parece que ya es momento de ir a buscar precios un poquito más arriba cuando se suba a la media móvil de 21 periodos, como vengo diciendo, ¿no? Y fíjate, acá podríamos plantear un trade alcista, ¿no? Con un 5% de stop loss, por ejemplo, por debajo de lo que fue el mínimo anterior, y plantear un objetivo en el 61.8 de la extensión de Fibonacci, de todo este movimiento alcista y esta corrección que terminó cerquita del 0.786 de Fibonacci, ¿no? Entonces podríamos plantear eso, que serían básicamente el 14,5% al alza, lo cual es bastante impresionante tener esta rentabilidad. Y sí, obviamente podría llegar, a lo que es el 100% de la extensión de Fibonacci, el techo del canal alcista, podríamos plantear un 26,5% de rentabilidad, lo cual es una rentabilidad exorbitante, ¿no es cierto? Por el lado de los indicadores, fíjate que ya te empezó a dar compra. El viernes pasado ya te dio compra ahí. Los histogramas del Concord ya así te lo hacían saber. Hay manos grandes que están llevando papeles los últimos 2 días, el día de ayer y el día de hoy. Por el lado del MACD, fíjate que está pasando lo mismo, te dio compra el mismo viernes, y ya empiezan los primeros histogramas positivos crecientes. Y por el lado del RSI, fíjate que estábamos en zona de sobreventas, pudimos salir al alza, pudimos pasar el máximo anterior, así que viene todo más que bien, ¿eh? Me parece que es gran momento para invertir en las mineras, más que nada en Barrick Gold, y me parece interesante si es que se puede subir a la media móvil de 21 periodos. Eso sería para mí el detonante de empezar una inversión en Barrick Gold, ¿no? Vamos a ver otra de las mineras, que es Agnico Eagle Mines Limited. Acá tenemos el nombre en inglés, ¿no? Y fíjate que está dentro de un canal alcista, haciendo un doble suelo en esta zona, que fue febrero y marzo de este año, teniendo un movimiento alcista bastante importante, que fue hasta el techo del canal alcista. Y fíjate cómo nuevamente estamos en el suelo del canal alcista, ¿no? Pasamos del suelo al techo, del techo al suelo, y ahora lo lógico que pasa es que vayamos nuevamente en dirección al techo. ¿Qué está sucediendo? Bueno, estamos en el piso, ¿no? Y se podría plantear, igual que hicimos con Barrick Gold, un movimiento alcista para tener rentabilidades bastante interesantes del 17,40% si es que llega al 61.8 de la extensión de Fibonacci. En este caso también frenó en el 0.786, que es esta línea que tenemos por acá del retroceso de Fibonacci, obviamente plantear, por ejemplo, lo que es un stop loss. Siempre traten de operar con stop loss para tratar de disminuir lo que es el riesgo potencial de su cartera en general. Acá tendríamos un riesgo del 4,15% a la baja, pero en contraposición podríamos ganar el 17,40% que les vengo comentando. También esperaría que se subiera a la media móvil de 21 periodos para ir a buscar esa rentabilidad. Por el lado de lo que es el Concord, fíjate que todavía no te da compra, a diferencia de Barrick Gold, y hay muchas grandes manos del mercado que están vendiendo papeles, ¿no es cierto? Esperaría que te empiece a dar compra el Concord para entrar en este papel, que obviamente el CDR tiene poco volumen, así que ten en cuenta que hay algunos horarios que son mejores que otros, ten en cuenta el volumen ya negociado para no estar pagando un sobreprecio cuando compres estos activos, si es que los vas a comprar. Y aprovecho para decirte que ninguno de mis videos son recomendación de compra o de venta, solamente trato de acercarte lo que es mi análisis técnico para que vos puedas tener una mirada distinta y puedas acercarte también un poquito más a lo que es el análisis técnico y este conocimiento bursátil que tan importante es, ¿no es cierto?
Así que ten en cuenta esa, que todo lo que operes en el mercado es responsabilidad tuya y así tiene que ser, digamos. Tenés que hacer tu propio análisis para después ir a operar en el mercado, porque de nada sirve que vengas después a decirme a mí, che, mirá, me dijiste que esta daba señal de compra y al final no sucedió, no pude obtener rentabilidades. Bueno, hay que hacerse cargo de cada decisión que uno toma en el mercado. Por eso te aclaro siempre en todos los videos que esto no es una recomendación de compra ni de venta en los mercados. Volviendo al análisis, fíjate que tenemos el MACD muy por debajo, las medias móviles del indicador están muy por debajo de los histogramas, está bastante planchado por lo que vemos, tenemos histogramas muy pero muy chiquitos, cerca del nivel de cero, puede salir para cualquier lado, pero lo lógico es que salga para arriba. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos las medias móviles del indicador por debajo de los histogramas. Si estuvieran por encima de los histogramas, lo lógico sería que salga para abajo, pero como el caso es al revés, lo lógico es que apunte hacia arriba el nuevo movimiento. Lo mismo está pasando con el RSI. Fíjate, acá tenemos una tendencia bajista en el RSI. Llegamos a lo que es la zona de sobreventa. Pudimos subirnos a la media móvil del indicador, pero fíjate que ahí quedó lateralizando un poquito, ¿no? Finalmente, si podemos despegarnos de estos máximos anteriores que podemos marcar, por ejemplo, en esta zona, ¿no?, la zona de los 41 puntos, sería interesante ir a buscar precios más arriba, por lo menos al 50%. Perdón, a los 50 puntos. Así que hasta acá el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si querés saber cómo utilizo yo el RSI, el video que subí el lunes está explicado, creo que me salió bastante bien, así que déjamelo en los comentarios si es que así lo hice y si se entendió muy bien lo que te quería mostrar del RSI. Así que podés ir a ver ese video que seguramente te va a estar apareciendo en una tarjetita por acá. Y de mi parte nada más, como te decía, espero que las hayas pasado muy bien, espero que haya podido contribuirte un poquito más en lo que es tu formación financiera, tu formación bursátil. Así que pedirte que le des me gusta a este video, que lo compartas con algún amigo que está queriendo invertir y que te suscribas obviamente al canal para ayudarme un poquito más a crecer y a difundir lo que es la educación bursátil que en Argentina está tan golpeada. Así que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.